Decía Teshma. Nos dice Rabbi Elimelech Biderman, Abraham Elimelech Biderman, Shlita. Nos dice que cosas maravillosas estudiamos de la Torá del Kedushat Alevi, que él nos explica lo que está escrito en la Perashá. Inta Seimanu Ra, Kasher lo neganuja. Pasó con Abimelech, que ellos trataron mal a Isaac cuando Isaac llegó a la tierra de ellos y lo trataron mal y le dijeron que se vaya. Pero después Abimelech vio que Hashem estaba con Isaac. Entonces se fue a disculpar con él. O sea, todas las cosas malas que le quiso hacer Abimelech a Jacob, a Isaac, se transformaron en cosas buenas. Entonces fue, en cierto modo, a hacer un pacto con él. Hizo un pacto con Isaac y le dijo, si tú vas a hacernos mal, no hagas como nosotros no te hicimos a ti. Nosotros te hicimos a ti el bien. Pero esto es un poco de sarcasmo. ¿Por qué? Porque Abimelech realmente quiso hacerle el mal a Isaac. Hashem transformó el mal en bien. Entonces terminó haciéndole bien. Por eso Abimelech, muy inteligente, que él vio que Hashem transformó las cosas en bien, le dijo a Isaac, vamos a hacer un pacto para que tú no hagas mal con nosotros, no nos hagas el mal. Tú tienes que hacer como nosotros te hicimos el bien. Esto es un poco, suena, no suena bien todo esto. Y así nos dijo el Kriyat Levi. Al parecer, que sabemos lo que escribió el Bala Turin, que Abimelech quiso hacer mal a Isaac, pero todo le salió mal porque Hashem transformó todo el mal que quiso hacer, lo transformó en bien. Y sobre esto nos dice Rav Biderman, que en la Perashá está escrito, Vaiki Saken Itzhak, Ve Tejaven, Ve, no sé cómo se, no tengo puntitos acá. Se apagaron los ojos para ver. Cuando envejeció Isaac, se apagaron sus ojos. Así nos dice Rashi. ¿Qué nos dice Rashi? Que cuando eh, Abraham y Isaac fueron a hacer la queda, el sacrificio de Isaac, y estaba Isaac sobre el altar, en ese momento se abrieron los cielos y los ángeles vieron que Abraham estaba por degollar a Isaac. Empezaron a llorar y cayeron las lágrimas de los ángeles. Y una lágrima cayó sobre los ojos de Isaac. Y por eso quedó ciego. Pero quedó ciego después de 85 años, porque tenía 123 cuando 85, 86. 123 cuando fue que habla acá que envejeció Isaac. Y, y cuando fue la queda tenía 36. Eh, Algo terrible está escrito en el libro Peninim Yekarim Ahadash. Así se llama el libro. Y nos habla ahí sobre, nos dice el Midrash justamente, que en ese momento vio que la divinidad decretaba sobre él la muerte. Por eso Isaac ahora siente que tiene que bendecir a los hijos. Está por morir. Él vio cómo decretaron en el cielo la muerte de él. Como de la misma forma que murieron, nos aclara Carla Biderman, de la misma forma que murieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Por eso, por eso quedó ciego. Es una de las explicaciones de por qué quedó ciego. Porque el ciego es considerado muerto. Así trae la Gemara en el Tratado de Nedarim. Una persona ciega no vale nada. ¿Por qué? Porque al no poder ver está como desconectada del mundo. Y no preguntemos, dice acá. Esta es una pregunta que me hicieron hoy en la mañana. Y me la hicieron antes de leer lo que dice acá. Algunos de ustedes tal vez lo van a preguntar.
Y por eso dice acá, no preguntemos. No preguntemos por qué no se cerraron los ojos de Isaac en el momento de la queda. No preguntemos. No preguntemos por qué Isaac no quedó ciego en el momento que la lágrima le cayó en el ojo, en los ojos, cuando, cuando Abraham estaba por sacrificarlo. ¿Por qué no quedó ciego en ese momento? No preguntemos esto, dice acá el Rab. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía él no tenía hijos, no estaba casado todavía. Y entonces, y si ahora él queda ciego, es considerado como un muerto, ¿quién se va a querer casar con un muerto? Nadie. Entonces, ¿cómo se iba a casar y cómo iba a tener hijos? Por eso, por eso, que sus ojos siguieron con su luz, solamente que fueron apagándose con el tiempo, hasta que fue anciano, como dice acá. Hasta que fue anciano, y entonces ya habían nacido sus hijos. Pues los hijos nacieron justo en la época de la ancianidad, cuando está escrito en el Pirkei Avot, a ver, expertos en Pirkei Avot, que dice, a los, eh, a los 5 años Torah, a los 13 años Gemara, creo que a los 8 años Mishnah, a los 13 Gemara, no me acuerdo. A los 20, a los 18 Jupá, eh, a los 20, a los 30, a los 40, uno dice la fuerza, otro dice la no sé qué, y ¿qué dice a los 60 que dice ancianidad. Entonces, ahí fue cuando a los 60 él tuvo a Jacob e Isaac, ¿sí? Por lo tanto, a la fuerza tenía que venir ahora que se apaguen los ojos de ver, porque está en la ancianidad. De acá nosotros podemos aprender de no llorar y quejarnos por alguna falta que tengamos, algo que nos pase o algo que nos falte. ¿Por qué? Porque acá trae, por ejemplo, eh, que el hecho de que él no tuviera hijos cuando tenía 37 años, esto evitó que quede ciego. ¿Por qué? Porque todavía no tenía hijos, tenía que tener hijos. Entonces, ¿qué preferible? Seguro. Bueno, quedó ciego más tarde, porque nosotros nunca tenemos en nuestras manos el saber cuál es el sufrimiento que evitamos por mérito de la falta que tenemos ahora. O sea, esta falta que tenemos ahora, y que nosotros nos quejamos de que no puedo cubrir la cuenta del banco. Uy, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, tal vez si yo iba al banco a cubrir la cuenta, tal vez pasaba algo en ese lugar y no cuento más el cuento. Entonces, por ocasión que no tuve el dinero para ir a cubrir la cuenta del banco, no cubrí la cuenta del banco y no me pasó nada porque la persona que fue al banco ese día pasó algo y a mí, Baruch Hashem, me salvé y no pasó nada. Nosotros no sabemos cuántas cosas Hashem nos pone un pequeño sufrimiento para que lo aceptemos con amor a cambio de algo mucho más terrible. Entonces, si nos quejamos de lo suave, porque no sabemos qué era lo que nos podía llegar a haber pasado. Y sobre esto encontramos también algo más con Isaac Abin, que él no tuvo hijos hasta 20 años de casado, y Begam Sham Nidgalé Levasov Shakolaya Letová. Y también en ese momento se reveló que todo fue para bien. ¿Por qué? Porque en el pacto de Ben Abetarim, ¿cuántos años de esclavitud se decretó sobre el pueblo de Israel? Es una pregunta muy fácil. ¿Cuántos años de esclavitud se decretó sobre Israel en el pacto de Ben Abetarim cuando Hashem le dijo a Abraham, tus hijos van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos? ¿Cuántos años? Estoy preguntando, nadie contesta. Muy bien, 400 años de esclavitud.
¿Y cuándo se empiezan a contar los 400 años? ¿Cuándo se empiezan a contar los 400 años? Con el nacimiento de Isaac. ¿Becerro? No, no el becerro. ¿Qué becerro? Con el nacimiento de Isaac se empiezan a contar los 400 años de esclavitud. Ahora, ¿qué pasa? Isaac podía haber tenido familia, hijos, a los 40 años, ¿cierto? Podía haber tenido hijos a los 40, pero tuvo a los 60. Entonces, esto retrasó el nacimiento de Jacob. Jacob tuvo hijos a los 80 y algo, no sé cuánto. Y esto retrasó el nacimiento de las tribus, de las 12 tribus. ¿Y cuándo empezaron a ser esclavos en Egipto? Cuando murió el último. A ver, lo dice aquí, a ver. Y el, la esclavitud, eh, realmente esclavitud, no empezó hasta que murieron todas las tribus. O sea, los dos hermanos de Jacob murieron. A los 40 se casó con Rivka, sí, a los 40. Y el último en las tribus que murió fue Levi, que vivió en Egipto 94 años, vivió en Egipto. Encontramos hasta la muerte de Leví, que fue el último de los hijos de Jacob que murió, ahí no empezó la esclavitud verdadera, o sea que fueron realmente esclavizados. Y sumemos 20 años, y sumemos la vida de Jacob, y sumemos los años de Leví, y tenemos que son, son casi 200 años de ahorro, sí, porque en realidad fueron 210 años de esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, fueron casi 200 años que nos ahorramos de esclavitud verdadera. Por eso, pasaron 20 años que tuvo que esperar Isaac hasta el nacimiento de Jacob. Esto retrasó el nacimiento de los hijos de Jacob, por supuesto, y retrasó la muerte de Leví también. Y con esto evitamos años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, muchísimos años. Y así también en todos los caminos de la vida, Akadosh Baruj Hu, él hace cosas ¿para qué? Siempre para nuestro bien, siempre hace cosas buenas. Y tenemos que saber que todas estas cosas buenas salen de él. Y esto es lo que dijo Abimelech, le dijo a Isaac. ¿Qué le dijo? Imtasei manu ra, si tú vas a hacernos un mal, si tú quieres hacernos un mal, con seguridad, Hashem lo va a transformar para bien. ¿Y la prueba cuál es? Que no vas a poder, no puedes hacer como, a ver, no como nosotros te hicimos a ti. ¿Qué significa? Que nosotros pensamos hacerte mal y Hashem lo cambió y lo dio vuelta para bien. Ve, así no y meja. ¿Y qué hicimos contigo? Solamente el bien. Y por cuanto que las cualidades de Hashem son siempre para hacernos el bien, también, si tú ahora quieres hacernos un mal a nosotros, Hashem también lo va a cambiar para bien. Por eso, directamente, haz con nosotros el bien, porque al final, todo va a ser para bien. Esto es lo que ellos piden, pero es una forma hipócrita de decir las cosas, por supuesto, porque si ellos hicieron realmente el mal con Isaac y quedó bien, entonces no se entiende todo del todo bien. Sigue diciendo Rabbi Biderman, escuché de testigos creíbles, confiables, que en el momento que construyeron una sinagoga, construyeron en la ciudad de Ashdod, la llama Rab Bierman, la llama la ciudad de la Torá, ir a Torá, Ashdod, ¿por qué ir a Torá?
porque hay muchas comunidades, hay muchos estudio de Torah en Ashdod, a pesar de que hay mucha gente que lamentablemente no estudia. Pero también Ashdod creo que es la cuarta ciudad en Torah, en la tierra de Israel. Después de, por ahí, cuarta, quinta, bueno, se pelean ahí. Todas pelean por ser ciudades de Torah. Benebra y Jerusalén están en los primeros puestos. Dicen que Modi'in-Illit es la tercera. Antes era Ashdod, sí, ahora es Modi'in-Illit. Bueno, no importa, la cuestión es que ese Torah no importa quién, no importa dónde, que ese Torah en todas partes, esa Torah. Cuenta acá que los piadosos querían construir una sinagoga en, en Ashdod, en la calle Rabbi Tarfon, y trajeron lo que se llama caraván. ¿Qué es un caraván? Es algo muy común acá en la tierra de Israel, que cuando no hay plata para construir, lo primero que hace, nosotros lo hicimos nosotros digo nosotros, los vecinos nuevos del barrio donde yo me mudé hace más de 20 años, éramos unos pocos vecinos que nos juntamos y teníamos un terreno, exactamente, es un container de 40 pulgadas, un container grande. Entonces, eso del container, los containers se apilan en los puertos, se apilan y se apilan, montañas y montañas de containers, porque no sé por qué no los llevan de vuelta y se apilan. Acá, ¿qué hacen con el container? Lo reforman, le ponen ventanas, le ponen puerta, le ponen piso, techo, le ponen todo y se hace como una casa prefabricada. Viene a ser. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente los vecinos quieren construir una sinagoga, quieren un lugar para hacer tefila, tienen un terreno que la municipalidad de las ciudades, donde hay ciudades observantes, dejan un terreno, cada tantas casas dejan un terreno libre para poder construir ahí una sinagoga. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos el lugar, pero no tenemos dinero, no tenemos nada. Entonces conseguimos un container que lo hicimos sinagoga. Después se sumaron más vecinos y hubo que ampliarlo, y después hubo que ampliarlo. Ahora ya vendimos los containers que teníamos y ahora se está construyendo la sinagoga, Yad Hashem, con material. Pero ya después de 20 años, ¿no es cierto? Ya llegó el tiempo. Pero cuando se empieza con container y a veces, ¿cómo es que se amplía? Se pone otro container al lado y entonces se vuelca una pared de container, se juntan los dos containers y ahora es un container más grande. O sea, la cuestión es que esté bien apoyado sobre el piso. Se ponen unos apoyos en el piso para que quede todo bien. Bueno, resulta que estos piadosos, ellos contrataron, pidieron un caraván que son dos containers. O sea, cada container es una mitad de lo que va a ser la sinagoga. Pero cuando eh, pero cuando pensaron en poner los dos contenedores y juntarlos, o sea, que cada uno sea la mitad, los encargados de la sinagoga, los que eran los responsables, ellos pensaron en ganar un poco de espacio. ¿Qué hicieron? Le dijeron a los que venían a colocar los contenedores que los coloquen separados. Los coloquen separados, no sé, 2, 3 metros de separación para ganar más espacio. Y ahí iban a poner algo prefabricado, algún material prefabricado, como modo de pared, como modo de techo para completar, con ventanas, con lo que sea, y para ganar un poco más de espacio. Entonces, entonces, por eso fijaron vamos a decir, con el contratista que iba a terminar la obra, que él iba a tener que poner en el piso, en la parte donde no había containers, él tenía que poner una base de cemento para que eso esté firme. Y, y entonces ahí ponían las dos partes y juntaban todo. Pero el hombre este los engañó, los engañó y no puso cemento ahí en el lugar, en el medio de los dos contenedores. Él puso ahí, aplastó bien la tierra y puso ahí directamente la cerámica que juntaba las dos.
los dos containers, lo puso ahí junto con cerámica y quedó todo así puesto. Engañó, cobró como si hubiera puesto cemento, una base fuerte de cemento, y simplemente la tierra la pisó bien y puso ahí sin poner cimientos, sin poner nada. Y después, por supuesto, que la gente se quejó de lo que había hecho, pero ya está todo hecho y así quedó. Pasaron varios años y en una de las tantas guerras que tuvimos acá en Israel, que ahora tenemos, los árabes de Gaza tiraron misiles, para variar, sobre Asdod. En aquella época, misil sobre Asdod era todo un hecho asombroso. Hoy en día tiran misiles desde Líbano hasta Tel Aviv y tiran para todos lados y sabemos que tienen mucho más alcance que lo que tenían antes, lo no, que no pase nada. Pero nosotros nos quejamos cuando Irán, en un día, en un rato, tiraron 300 misiles y que fue una cosa terrible. Y ahora todos los días están tirando 300 misiles desde el Líbano. No sé cómo, pero todos los días. Bueno, la cosa es que los vecinos de Gaza, ellos tiraron misiles sobre Ashdod. Tiraron sobre Ashdod y se escucharon las sirenas ahí en Ashdod para que la gente se vaya a los refugios. Y había una discusión entre los que estaban estudiando ahí en la sinagoga si tenían que ir al refugio o no. Y ellos dijeron que pensaron, justo acá va a caer un misil, justo acá en la sinagoga va a caer un misil. Y en la práctica, parte, parte de la gente quedó en la sinagoga, quedó estudiando, y el misil cayó justo cayó ahí en la sinagoga, y justo cayó en la parte donde el contratista no puso cemento. Y el misil se enterró 1 metro bajo tierra y no explotó. ¿Por qué no explotó? Porque no habían puesto cemento. Si hubieran puesto una base de cemento fuerte, el golpe del misil contra el cemento hubiera explotado. Pero como no había, el misil se enterró ahí en la tierra blanda, quedó enterrado, y ahí quedó. Entonces, cuando vinieron los expertos para sacar el misil de ahí, ellos, ¿qué dijeron? Todos dijeron, todos como si fuera una sola voz. Dijeron que si hubiera ahí base de cemento o de concreto sobre la tierra, con seguridad el misil hubiera explotado. Y si hubiera explotado, no hubiera quedado nada. Nadie hubiera quedado ahí. Los que estaban ahí, por más que estaban al costado estudiando, no hubiera quedado nada de ellos. Ni el recuerdo. Esto que nos viene a enseñar tantas veces que nosotros nos enojamos con nuestros compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste tal y tal cosa? ¿Y qué dice Aconsorjo? Él no te engañó. Él es un enviado mío. Es un enviado del cielo. Que yo lo envié para que te salve y que no te pase absolutamente nada. Todo ya estaba preparado de antes. De la misma forma, escuché de un amigo, dice, un amigo confiable, que él lo escuchó de otro amigo, que él era voluntario en lo que hoy en día, antes no era conocido el lugar, pero ahora sí es conocido. ¿Por qué? Porque ahora esto tiene varias sucursales. Acá en Israel hay un movimiento que se llama la Tzalá. Tzalá es como salvación. Es como gente voluntaria que cuando hay algún accidente, algún problema, alguna cosa probable que necesita primeros auxilios en forma rápida, ellos llegan siempre antes que el Maguen David Adom
llegan antes que los primeros auxilios, llegan antes que las ambulancias, siempre llegan ellos antes, siempre. ¿Cómo hacen? No sé, pero ellos siempre llegan antes, se llama la Atzalá. Atzalá Solución. Hoy en día hay sucursales de la Atzalá, también en Nueva York, es una ciudad donde hay muchísimos judíos. En Buenos Aires también hay Atzalá, en Argentina. Y puede ser que haya en otros países también, donde hay muchos judíos. Bueno, la cuestión es que le contó un voluntario de la Tzalá, porque muchos son voluntarios en esto, la Tzalá de Nueva York, algo que pasó hace poco tiempo. A ver, esto es, este folleto que tengo aquí es del año pasado. Bueno, habrá pasado este año y un poquito más. En el pueblo de Israel, Shelachar Kama Metzatzae Aketanim Beparak. Ah, no el pueblo de Israel. Cuenta sobre una mamá judía, que ella llevó a sus hijos pequeños, los llevó al parque. Y ahí, el nene de 4 años, el nene de 4 años, le dio una flor de patada a, al hermanito de 1 año y medio. Por supuesto que no estaban peleando, porque el de año y medio todavía no está en condiciones de pelear con sus hermanos. El de 4 ya sí, pero le dio una buena patada al de 1 año y medio. Y por esta patada tan fuerte, el pequeñito empezó a vomitar. Empezó a vomitar pero muchísimo. La mamá, desesperada, ¿qué hizo? Se apuró a llevar a un médico conocido que tenía, y el médico lo revisó al niño y dijo que él no veía motivo para preocuparse. O sea, no, pero tenía una sospecha. Dice, tal vez, ahora no, pero le dijo a la mamá, unas señales le dio, que si ella veía que en la noche pasaba tal y tal cosa, entonces que corra enseguida al hospital. Si veía que en la noche había ciertas reacciones. En esa noche, como pasó con Ahasverosh, Nedadá Shenataem, Nedadá, que se perdió el sueño, la mamá perdió el sueño con Ahasverosh, que esa noche perdió el sueño y que se puso a leer el libro de los recuerdos. Acá, Nedadá Shenataem, se perdió el sueño de la mamá y ella observaba continuamente al hijito y encontró que en efecto ella vio algunos de los síntomas que el médico le había dado. Entonces, ¿qué hizo? Los padres llevaron al bebé, lo llevaron al hospital. En el hospital, ellos hicieron una serie de estudios así, sobre todo el cuerpo del pequeño. Habrán hecho una resonancia magnética, que es lo que normalmente se hace. Y a la mañana llegaron los resultados de los exámenes y así dijeron a la mamá, si nosotros vemos que en el lugar del golpe, en lugar del golpe, este niño tenía un crecimiento cancerígeno, lo aleno, en el lugar donde recibió el golpe de parte del hermano. Y quién sabe qué podía haber pasado como consecuencia de este crecimiento. Tal vez la patada esta tan fuerte que le dio el hermano hizo que explote y se separe este crecimiento. Por eso la mamá encontró que había en el lugar del golpe, estaba todo morado por la sangre derramada en el interior. Y Bejayab Nadnu Lo Nishlada. Y esto le dio vida al hijo. ¿Y qué vimos? Vimos ojo, así a simple vista, que a veces, una patada, un golpe tan fuerte
no es un golpe, sino que es la salvación de la vida, así tal cual. Palabra textual, salvar la vida. ¿Y por qué entonces, por qué te quejas de los golpes que nos vienen? ¿Por qué nosotros nos quejamos de los golpes que Dios nos manda del cielo? O a veces por medio de otra persona. Que nosotros vemos el ejemplo en muchas personas que reciben patadas, que sufren dolores y que al final todo es para bien. Otra cosa parecida, muchas cosas parecidas, nosotros podemos encontrar que al final vemos que todo es una bondad de Hashem Yitbaraj. Y a veces esa revelación aparece, llega después de muchos años, no siempre llega en el momento. A veces después de muchos años, también a veces la revelación llega después de que los protagonistas del hecho ya no están aquí, ya están en el otro mundo. Seguro que apenas ellos llegaron al otro mundo, ellos supieron la verdad, pero nosotros sabemos la verdad muchos años después, cuando ellos no están, y, y ahí reconocemos todas las cosas que pasaron. De una forma o de otra, si todavía no se reveló a nosotros la cosa buena y encontramos algo que no está bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Saber que tenemos un papá en el cielo, un papá que es bueno y hace el bien, tanto a los malos como a los buenos. Es bueno y hace el bien a los malos y a los buenos. A todos nos hace el bien. Y como dice Hashem, yo soy Hashem y no cambié. Yo no cambié, yo sigo haciendo lo mismo siempre. Ismach Israel, de Osat Benezion, y Aguilu de Malcán también. De que se alegre Israel con los hechos de la revelación de tu rey, siempre, en todo momento, en todo instante, nos alegremos con él. Ahora yo quiero traerles algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero que pensaba que no era sobre Emuná, pero sí es sobre Emuná. Puede ser que lo hayamos dicho en otro momento, pero es tan importante, tan bueno es, que si lo dijimos, no perdemos nada con repetirlo. Está escrito cuando, cuando nosotros tenemos que, Isaac, como dijimos recién, él estaba anciano y no veía, y le pidió a Esav que le preparara algo de comer. Sabemos que Rivka escuchó y que supo y que le dijo a Jacob que él le traiga en lugar de Esav. Muy bien. Entonces, pues Jacob se hizo pasar por Esav. Isaac, a pesar de estar ciego, dudó un poco, dijo, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav. Dijo, ¿por qué dijo esto? Ya vamos a ver. Después viene Esav y vemos que Isaac tiembla. Tiembla, ¿por qué tiembla? Tiembla porque él tenía un propósito y ve que el propósito no se cumplió. Eso lo veremos en otro momento. Pero le dijo, ¿cómo enseguida supo que era Esav? Porque Esav entró y le dijo, Vayomer le Aviv, Yakum Avi. Le dijo al padre, párate, padre, y come de la cacería de tu hijo. ¿Para qué? Para que tu alma me bendiga. Así le dijo Esav a Isaac, al padre. Y en el Midrash Tanjumá, nos trae esto Rabí Rubén Carelli, acá. Dice que cuando entró el malvado y empezó a llamar al padre, lo empezó a llamar con desvergüenza. ¿Por qué? Jacob, párate, padre, y come de la cacería. Pero Jacob, cuando había entrado antes, no le dijo así. Él habló
pidiéndole, habló con respeto, habló con temor. Párate, por favor, le dijo al padre. Por favor, párate, padre. Ven, siéntate y come. Y todo en un lenguaje de pedido, un lenguaje de humildad, de respeto. He sabido que el precepto de honrar al padre era algo muy importante para el sabio y que lo cumplió con mucho detalle. No entendemos. Si le dice, levántate, padre, ven y come, no entendemos dónde está el respeto. No se entiende. Pero si dicen nuestros sabios que el respeto de Esab por el padre, el honor que le daba a los padres era algo asombroso, hasta tal punto que está escrito en el Midrash, dijeron nuestros sabios, ama Rabbi Shimon ben Gamliel. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, toda mi vida atendí a mi padre. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, toda mi vida atendí a mi padre, fui como sirviente de mi padre, pero no lo serví ni siquiera la centésima parte de cómo Esab sirvió a su padre. De acuerdo a esto, surge una pregunta tremenda. Si Esab tanto honraba a su papá, 100 veces más que Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿por qué entonces le habla de esta forma al padre? ¿Por qué le habla con desvergüenza? ¿Por qué le habla le da una orden al padre? Esto está prohibido, darle una orden al padre. Levántate, papá. Que le hable como Jacob, con educación. Otra pregunta tenemos. Jacob vino, va a Isaac, se presenta ante Isaac y se presenta como si fuera Esab. Él hace ishtadlut, tiene fe, hace ishtadlut, es una parte, el resto lo va a hacer Hashem. Hace ishtadlut para que el padre no lo reconozca. ¿Cuál es el ishtadlut que hace? ¿Qué es lo que hace de su parte para que Isaac no lo reconozca? Se pone la ropa de Sab, Bigdei Hamudot. Bigdei Hamudot son las ropas que eran de Adam Arishon. Se viste cueros de cordero, de cabras, sobre las manos y sobre parte del cuello, porque si Isaac lo va a palpar, que lo vea peludo, como Esab. ¿Y qué le dice? Por supuesto sabemos que no miente, porque Jacob es la columna de la verdad y la columna de la Torá. Le dice, Anojí Esab Bejoreja. Yo soy Esab, tu primogénito. Y no está mintiendo. ¿Por qué? Porque así dijo Rashi, que hay que poner la coma en su lugar. Yo. Esab es tu primogénito. Así. Yo soy quién, yo soy Jacob. Pero no dijo yo soy Jacob, yo soy. Esab es tu primogénito. Así dice Rashi. Y los comentaristas explican todas las palabras de Jacob. Y Jacob no falta la verdad en ningún momento. Y la pregunta ¿cuál es? La pregunta ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia su forma de hablar y habla como Esab? Si él se disfraza para parecerse a Esab, se pone pelos por todos lados para que Isaac lo palpe. Isaac sabemos que está ciego, pero el tacto lo tiene para palpar, ¿no? Y el oído para escucharlo lo tiene, lo escucha. ¿Y por qué no habla como Esab? Isaac conoce el lenguaje de Esab, sabe que es sinvergüenza para hablar, sabe que es maleducado para hablar y sabe también cómo habla. Y cuando Jacob habla en forma delicada,
párate, por favor. Entonces se está poniendo en peligro de que el padre lo reconozca y que sepa que no es Esaú, ¿cierto o no? Si habla así, por algo Isaac dijo, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esaú. Por eso Isaac dudaba de que fuera Esaú. Más todavía, cuando Isaac le dice a Jacob, ¿cómo tan rápido llegaste, hijo mío? ¿Cómo encontraste la cacería tan rápido y la trajiste? ¿Tan rápido llegaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí tan rápido? ¿Qué contesta Jacob? Y crea Hashem lo queja lefanai, porque Hashem se presentó ante mí y me ayudó. ¿Qué estás haciendo, Jacob? Le preguntamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Tú sabes que Sab nunca recuerda el nombre del cielo, nunca recuerda el nombre de Hashem. Y ahora, cuando tú recuerdas el nombre del cielo, papá te va a descubrir todo el engaño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Jacob se pone en un peligro semejante? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy simple, dice Rabí Rubén Carecha. Escuchemos esto, que esto vale oro, oro vale, más que oro. La lengua es la pluma del corazón. La lengua es como si fuera ¿cómo se dice? El bolígrafo, el lápiz del corazón, el pulmus. Pulmus es la pluma que usa el sofer, que escribe Sefer Torah, Nashizá, Tefilín. Esa pluma con que escribe, y nos dice el Rab, la lengua es la pluma del corazón. La lengua habla lo que el corazón siente. Esab, él quiere honrar a su papá. Hace todo lo que puede hacer para honrar a su papá, pero el lenguaje, el idioma, no le puede cambiar. Él es, él es malvado y habla como un malvado y no puede cambiar. Este es el lenguaje de él. No hay posibilidad de cambiarlo. Y así también Jacob vino. Jacob vino hace todo el istadlut, hace todo el esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el padre no reconozca que es Esab, que no reconozca que es Jacob, que piense que es Esab y que le dé las bendiciones, se viste con piel, se pone pelos en las manos, en el hombro, en el cuello, en todos lados, pero no puede cambiar la palabra, no puede. El lenguaje, se añade a ver que yo hable como Esab, esto no entra en los cálculos, es imposible. Lola Skir, no recordar el nombre de Hashem, no decir que voy a hacer esto si Hashem me lo permite, no decir a esto que hice, pude hacer esto porque Hashem me lo permitió. No puedo. Es mi lenguaje y no lo voy a cambiar ni por todos los, los valores que hay en el mundo. Y esto es una enseñanza muy grande. La palabra, la palabra de Jacob, la palabra de Sab, esto es algo tan fuerte que es lo que sale de nuestro corazón. Eso es nuestra palabra.